y estamos en el cuarto. Si me ayudan, ¿cuál fue el primero? El amor de Dios, la salvación. La salvación. Habla de la salvación como un punto central, el amor de Dios, ¿no? Eso es muy importante. El segundo tema general, bueno, ese tema nos llevó muchos martes, ¿no? El segundo tema general, bautismo en agua, Sí. también nos llevó varios martes y algunos hermanos se bautizaron, ¿verdad? ¿Cuál fue el tercer tema? Bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. También terminamos, después de muchos martes, ¿verdad?, orando para los que querían recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué estamos tratando? Nuestra posición ante Dios. Nuestra posición como creyentes, ¿sí? Ante Dios, ante el mundo, ante el diablo, ante nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra posición como creyentes? Es más que un sermón, un diálogo, ¿no? Todos participamos. En lo que no estamos de acuerdo, aprovecho entre paréntesis, si no están de acuerdo, con confianza digan. Siempre más vale que en este momento no lo digamos y tratamos de llegar a un acuerdo, y si no se puede, no importa, seguimos siendo hermanos, ¿no? Pero lo que no sería sano es de que yo no estoy de acuerdo y ya después de la reunión, ¿verdad?, me echo unos taquitos al pastor. No. Es importante que aquí lo explayemos. No tenemos que pensar todos igual, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Esa es parte de nuestra libertad en Cristo. Claro que sí vamos a tratar de argumentar mutuamente, pues de eso se trata, ¿no? Es un deleite trabajar la palabra de Dios, platicarla, preguntarse cosas, ¿no? Bueno, entonces, viendo nuestra posición, la posición del creyente, en primer lugar, vimos que nuestra posición ante el mundo está bien especificada por Jesús en los Evangelios y en el Apocalipsis. Cuando dice que el mundo no nos amará, que el mundo nos perseguirá. O en Romanos 8, cuando Pablo dice que somos contados como ovejas de matadero. No nos debe sorprender, pues, que muchas veces el mundo no nos quiera. No solo como individuos, sino como cristianos. El mundo esté predispuesto a despreciar a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Y recordábamos a los hermanos de Chiapas, por ejemplo, y la persecución que han tenido durante tantos años, a los hermanos que estuvieron acusados de una falsedad y pasaron 11 años en la cárcel. Y bueno, nosotros tal vez hemos tenido otro tipo de desprecio, de tribulación, pero tenemos que estar listos a saber siempre que el mundo no nos ama. Y qué bueno, porque si nos amara, seríamos de ellos, ¿no? Y dice Jesús, no los ama porque ustedes no son de ellos. Y entonces el mundo nos ve como lo menospreciado. A la iglesia de Esmirna se le dice, tú pareces pobre, desnuda, pero eres rica, ¿verdad? Eres rica. Entonces el mundo nos puede ver como los débiles, como la secta, como los fanáticos, como los retrógradas, porque no aceptamos la manera de pensar, las nuevas normas, las nuevas leyes, los nuevos valores. Pero Dios nos ve de otra manera. Él nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. Y entonces ahí empezamos a ver nuestra posición ante Dios. Y vimos que en primer lugar, para Dios, nosotros somos justificados. Y como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado quiere decir declarado inocente. Dios, que es el juez, por el pago que Jesucristo ha hecho en la cruz como nuestro abogado, Dios Padre como juez ha dicho, tú eres inocente. Y nosotros por la fe hemos aceptado
esa declaración de Dios, nos hemos acogido a esa declaración de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y paz es que no tiene nada que reclamarnos, ¿no? Estamos en paz con Dios. Vimos también cómo al ser imagen de Dios, y Dios ha puesto al hombre como Señor de la creación, vimos entonces la gran postura o privilegio que Dios nos ha dado al hacernos a su imagen, y cómo en Cristo pues recuperamos esa imagen. Y es maravilloso pensar que el que hizo las nubes, las estrellas tan lejanas, las montañas, el mar inmenso, nos ama, nos conoce, nos da todo el privilegio de su amor, de su herencia. Y dijimos que también somos adoptados como hijos, ¿no? Y en ese sentido hablábamos pues de este Creador que nos hace a su imagen y luego nos hace sus hijos. ¿Cómo somos hijos de Él? Y como hijos, la confianza con la cual podemos acercarnos a Él como papá. Y veíamos esa frase de Pablo donde dice que le llamamos papito, ¿verdad? Donde dice que su espíritu nos guía si somos hijos de Dios. Y luego empezamos a ver que somos redimidos. Y redimidos quiere decir sacados de la esclavitud. La Biblia de inmediato nos remite a la salida de Egipto, el pueblo que fue librado de la esclavitud. Es el pueblo redimido y llevado al Sinaí para ser el pueblo del pacto. El Sinaí es el momento del desposorio de Dios con su pueblo. Pero vimos también en el Levítico cómo dice que si alguien hubiera tenido que entrar en servidumbre o hubiese tenido que hipotecar su casa, su huerta, lo que fuera, a los 7 años tendría que dársele la libertad, devolvérsele sus propiedades y condonarle la deuda. Y eso era el año de la redención, cada 7 años, y luego cada 49 años, el año del jubileo, ¿no? Entonces, ser redimidos es que la deuda sea condonada y que de la esclavitud hemos sido libertados. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nuestra incapacidad, no somos esclavos del diablo. Decíamos el domingo que la libertad es el poder de actuar desde el amor. Y cuando no hemos sido redimidos por Cristo, no podemos actuar desde el amor, sino que el pecado nos domina, el egoísmo, la ignorancia, el diablo mismo. Solo cuando el Señor nos libera, nos da esa posibilidad de decirle sí a Dios. Nunca perdemos la posibilidad de pecar, por eso existe la tentación. Pero ahora, junto con la posibilidad de pecar, tenemos la posibilidad también de decirle no al pecado y de actuar desde el amor. Y entre más actuamos desde el amor, nuestra libertad se hace más grande. Y entre más pecamos, nuestra libertad se hace más pequeña. Y entonces nos fuimos a algunos textos, sobre todo Gálatas 6:13, si no mal recuerdo, y ahí estamos atorados, ¿verdad? Ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Qué será entonces? 5:13, 4:13. No. A ver, ya se nos olvidó el versículo. ¿Alguien lo apuntó? Gálatas 3:13. Cierto. Gracias, Miguel. 3:13, y ahí está. Estamos en el punto de nuestra posición ante Dios. Una de las cosas que tenemos ante Dios es que somos redimidos, ¿sí? Cuando venimos a la conversión,
no nos damos cuenta de muchas cosas. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo nos está tocando y le decimos sí al Señor. Pero no estamos preparados todavía para entender muchas de las cosas que pasaron en el momento de la conversión, ¿no? Todo esto que yo estoy comentando, de que nos justificó, nos adoptó, nos redimió, podemos decir más de una vez, nos santificó, nos hizo parte de su cuerpo, nos hizo templo de su espíritu, ¿no? Nos hizo partes de su reino, herederos de su reino, etcétera, etcétera. Pero nosotros en ese momento no lo entendimos ni lo sabíamos. No importa. Lo importante fue que su vida nos dio vida, ¿no? En la conversión su vida nos dio vida. Y ahora, conforme estamos creciendo en el Evangelio, a través de la palabra de Dios, nos vamos enterando de cuántas bendiciones pagó Cristo para nosotros en la cruz. Cuántas bendiciones conllevan su resurrección. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa cuando no estamos conscientes de lo que implica lo que Cristo ha hecho por nosotros? Bueno, que podemos llegar a aceptar doctrinas que contradicen los fundamentos de la fe, ¿no? Fíjense, a ese grado, doctrinas que contradicen los fundamentos de la fe. Por ejemplo, veamos el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Si estoy leyendo bien, ustedes me corregirán. Entiendo que Jesús nos libró de toda maldición, nos hizo bendición en las promesas de Abraham, desde el día en que creímos, es decir, la fe, y nos ha dado la promesa de Jesús, ¿no? ¿Sí estoy leyendo bien? ¿Sí? Bueno, pues resulta que a veces pareciera que este versículo y otros parecidos no existieran, ¿no? Me refiero a que muchas personas dicen: es que no has encontrado trabajo, has de tener una maldición de pobreza. Es que no te va bien en tu matrimonio, has de tener una maldición de divorcio. Es que tienes tal pecado, pues has de traer una herencia de no sé qué cosa. Y entonces, supuestamente, la solución a esas cosas es que la persona venga y hagamos una especie de oración de liberación y ya va a quedar muy bien, ¿no? Obviamente que si ustedes reconocen esto, se parece mucho a Pare de Sufrir, ¿no? O tengo que decir con todas tus letras, ¿no? Pare de Sufrir, esta es la idea, ¿no? Cualquier problema que tengas, tú vienes, nosotros oramos y se te quita, ¿no? Pero no encontramos en la Biblia ejemplos de que los apóstoles hayan hecho eso. Yo no encuentro a los apóstoles pidiendo que Dios le quite los problemas a la gente, ¿no? Ni a Jesús. Al contrario, Jesús dice de Pedro, ¿no? Satanás te ha pedido para zarandear. Yo he pedido que tu fe no falte, pero no dice, yo he pedido que no tengas pruebas. ¿Verdad que no dice? Yo he pedido que no tengas pruebas, no. La prueba la tienes que pasar. Yo he pedido que tu fe no falte. Suponer que todos los problemas se deben a una especie de energía negativa espiritual y que esa energía negativa se va con una especie de liberación, es como traerse la idea de las limpias al cristianismo, ¿no? Es como si ahora quisiéramos hacer limpias cristianas.
Entonces, hay maldiciones para los cristianos. También es importante que los evangelios, en el libro de los Hechos, en las propias epístolas, yo no encuentro a Jesús o a los apóstoles liberando a los creyentes de maldiciones. ¿Habrá algún momento en que Jesús le dice a sus apóstoles, a ver, hoy les voy a liberar de una maldición? Pablo, Pedro en Hechos, alguna carta, Gálatas, que habla del tema, Corintios, Romanos, cualquiera de esas, dice, y hermanos, ustedes deben de ser liberados de las maldiciones. No dice eso, en ningún momento dice eso. La Biblia sí reconoce que tenemos que ser probados, ¿no? Vuelvo a citar Romanos 8, cuando dice peligro, espada, cuchillo, hambre, desnudez, ¿no? Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice que no las vamos a sufrir, sino que cuando las suframos, Cristo está con nosotros y somos más que vencedores. Pero si esas cosas que menciona Pablo ahí, el peligro, la desnudez, el hambre, fueran maldiciones, ahí también diría, ustedes tienen que hacer liberaciones para quitar las maldiciones, ¿no? Pero no dice eso. En el libro del Deuteronomio se dan todas las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Para el que cumple la ley, ahí se leen las bendiciones. Bendita tu arteza, bendita tu canasta, bendito el fruto de tus ganados. Y se leen las maldiciones para que los que no cumplen la ley, ¿no? Y dice claramente, ¿no? Las plagas que les envían los egipcios y el que escape de la espada lo alcanzará la peste y así, ¿no? Ahí están las maldiciones. Ahora, esas maldiciones, ¿para quién son? Para el que no cumple la ley. Entonces lo que nos deja claro es que las maldiciones no son una especie de energía negativa que se nos mete, sino las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Quién de nosotros ha guardado toda la ley? Pues nadie. Y dice, maldito aquel que no permanezca en todos los puntos de la ley para hacerlo. ¿Quién de nosotros ha infringido un punto? Pues todos. ¿No hay alguien que no? ¿No? No vino, ¿verdad? Que no ha infringido, no vino. ¿Ok? Si todos hemos infringido en un punto, en varios, obviamente que todos caímos bajo la maldición de la ley. Todos estábamos bajo la maldición de la ley. Tan es así que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? Todos. Ahora bien, pero precisamente ese es el Evangelio, que cuando yo vine a Cristo, fui libertado de la ley, de la condenación, del infierno, de la maldición de la ley. Acuérdense que lo que estamos viendo es nuestra posición ante Dios. ¿Cómo puedo decir que yo, cristiano, que ya nací de nuevo, que ya fui lavado por la sangre de Cristo, que ya soy el templo del Espíritu Santo, que la Biblia declara que estoy en paz con Dios, yo acepte que alguien me diga que sigo cargando maldiciones? Es no entender que Cristo me libró de la maldición de la ley. Es muy duro aquí el texto, porque dice que Cristo fue hecho maldición. Hasta parece blasfemia, ¿no? Es tremendo el texto. Cristo fue hecho por nosotros maldición, con todas sus letras. ¿Por qué? Allá en el libro del Deuteronomio dice que si alguien era ahorcado, colgado de un árbol, era maldito, precisamente porque la persona que fuese condenada a morir de esa manera era culpable de haber infringido la ley.
Y entonces tenía sobre sí la sentencia, la ira divina, como dice Romano. Entonces Cristo, que no pecó, aceptó la muerte como pecador. Y aunque no fue colgado de un árbol, fue colgado de una cruz. Y la cruz es un producto del árbol, ¿no? Y de la misma manera que en el árbol, Jesús pende de la cruz, ¿sí? Entonces muere como un criminal. Y en ese momento Dios carga sobre Cristo todos nuestros pecados. Ustedes recordarán las palabras de la cruz. Una de esas palabras es Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta de muchos creyentes es: ¿por qué Jesús dice eso? ¿Por qué se siente desamparado por el Padre? Bueno, en primer lugar, porque Jesús, como Hijo de Dios, también tomó una naturaleza plenamente humana. Así como era perfecto Dios, también era perfecto hombre. Y en esa naturaleza humana, Él asumió identificarse con nosotros y sufrir nuestra muerte, la muerte que nosotros merecíamos. Así que cuando el Padre carga sobre Él todos los pecados, ¿cómo se sentirá Jesús respecto de la comunión con su Padre? Separado, claro. Isaías 53 es muy claro, ¿no? Llevó Él nuestras iniquidades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos curados. Él cargó los pecados de muchos, llevó nuestras transgresiones. Isaías es muy claro. En la cruz Jesús está llevando la maldad de todo el género humano. Y en el Antiguo Testamento tenemos una figura en Abraham y en Isaac. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, es una tipología de Jesucristo, ¿no? Una de las razones por las que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo es que si Abraham no obedece, si él obedece, va a entender, va a vivir lo que significará que Dios dé a su propio hijo, ¿no? Fue una prueba grandísima. Nadie ha estado en la estatura de Abraham. Pero así como fue una prueba grandísima, fue el privilegio más grande, porque Abraham pudo ver el plan divino, vivir el sentir del Padre al dar a su hijo. ¿Qué habrá pensado y qué habrá sentido Isaac? Imagínenselo, atado al altar, la leña empezando a arder, su padre a un lado con el cuchillo en la mano, tomándole del cabello para retraer su cabeza y poniendo el cuchillo en el cuello para cortarle el cuello. ¿Qué habrá pensado Isaac? ¿Qué habrá sentido Isaac? ¿No podríamos ver en ello las palabras de Cristo? ¿No? Aquel muchachillo no le ha de haber dicho: Padre, ¿qué te pasa? Tú siempre me has amado, ahora me vas a matar. Y el dolor del Padre, porque una persona, ¿no?, me decía que acaba de perder un familiar, y es difícil perder un familiar, pero no lo tuvimos que matar nosotros. Imagínense que es el Padre el que tiene que descargar el cuchillo sobre el Hijo, porque Dios detiene a Abraham en el último instante, pero Dios no se detiene en la cruz. Dios da el golpe mortal y sacrifica a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si a esto añadimos que una vez Nicodemo fue a visitar a Jesús
Y ustedes saben que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo preguntó, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y es en los siguientes versículos donde Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el contexto de Juan 3:16, ¿no? Una plática sobre el nuevo nacimiento, una pregunta de cómo es posible el nuevo nacimiento, y la respuesta, como Moisés levantó la serpiente, así Dios dio a su Hijo. Esto es Juan capítulo 3. Ahora bien, recuerden que cuando las serpientes mordían al pueblo hebreo, Moisés le pregunta a Dios, ¿qué vamos a hacer? Levanta una serpiente de bronce sobre una vara. El que sea mordido por la serpiente, cuando vea la serpiente de bronce, será sanado. Forma extraña de sanar, ¿no? Muy extraña terapéutica. Pero volvemos a la tipología y encontramos que estaba anunciando a Cristo. Cristo levantado sobre el madero, convertido en serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que en el Génesis la serpiente le inyecta al hombre el veneno mortal, ¿no? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces Jesús es hecho esa serpiente, porque en Romanos dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez Pablo, no usando la palabra maldición, ahora la palabra pecado, dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, le hizo serpiente, le hizo maldito en la cruz. ¿Para qué? Para que los que hemos sido mordidos por el mal y tenemos inyectado el veneno del pecado que nos ha condenado a muerte, miremos con fe al que pende del madero y seamos sanados. Hasta hay un canto que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Entonces, volvemos a este punto. Cristo fue hecho maldición porque sobre él Dios cargó toda la maldición que nosotros merecíamos al haber quebrantado la ley. Yo, por haber quebrantado la ley, estaba maldito. Cuando yo vine a Cristo, acepté que Él llevó sobre sí toda mi maldición y que ahora yo soy simiente de Abraham. Ahora por la fe yo soy su hijo. Ahora soy el templo del Espíritu Santo. Ahora soy lavado en la sangre de Cristo. Pues estoy consciente que ya hablé mucho, ¿no? ¿Qué preguntas, qué comentarios? ¿Qué no están de acuerdo? En la Biblia se decía como, o sea, ese castigo de ser colgado, ¿sí está escrito? O sea, que así nos colgaron. Ah, ¿en la cruz? Ajá. No, yo les dije que en Deuteronomio habla del árbol, porque la cruz es una costumbre romana. Pero Pablo la hace equiparable por una cuestión que en el rabinismo se llama halakha, que es tomar los principios de la ley para aplicarlos a casos que no están plenamente contemplados así con todas sus letras en la ley. Entonces la halakha es aplicar los principios de la ley a los casos que se presentan. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace equivalente el texto del Deuteronomio del árbol para aplicarlo a la cruz. O sea, ¿pero sí los colgaron? Quizá vale la pena seguir la referencia del Deuteronomio, que por ahí en la cita de Gálatas, gracias. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 23. Muchas gracias. ¿Qué más opinan? Sí, ¿cómo no? Quizás lo que comentabas de las maldiciones, ¿no? En Éxodo, en los mandamientos, cuando dice que yo visito la maldad de los padres de la tercera o cuarta generación. De pronto de ahí viene mucho este tema, ¿no? Que muchos cristianos creen que como dice esto en Éxodo, se van pasando las maldiciones y entonces hay que hacer esta liberación y todo. Y yo ya había como reflexionado en esto que dices. O sea, oigo como las dos posturas y yo decía, pero no, o sea, yo entiendo lo que tú dices ahora. Una vez que Cristo viene a tu vida, entonces todo lo pasado que queda pues, en el pasado, ¿no? Y dice, no dice maldiciones, pero dice visito la maldad. De cierta manera puede ser lo mismo, ¿no? Se podría ver como una maldición, cosas que van pasando de generación en generación y dices, ¿pero por qué? Pero no es en la vida de los creyentes, ¿no? Se refiere a la vida de las personas que no conocen a Dios. Vamos a analizar ese texto. Solo les reitero antes de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Eso es fundamental. Vamos a Éxodo 20, porque está muy interesante ese pasaje. Éxodo 20. Gracias. Ok, bien, vamos a leer ese pasaje que efectivamente se ha mal usado para justificar la doctrina de maldiciones. Dice en el verso 5, ¿no? No te postrarás ante las imágenes, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Entonces, sí, así a primera vista parecería, ahí está, si tu papá fue malo, tú traes una maldición encima, ¿verdad? Pero bueno, vámonos despacito. Primero, recordemos algo que ya dije, pero que es muy importante. Si este texto se interpretara correctamente así, como maldiciones que se heredan, los apóstoles tuvieron que haber liberado a los creyentes y nos tuvieron que haber dejado indicaciones precisas de que debíamos de hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo dice, llénense del Espíritu Santo, tomen la armadura de Dios, no paguen mal por mal, amen al enemigo. Muchas exhortaciones o pasajes que se conocen como parenéticos, y en ninguno dice y quiten las maldiciones al que las traiga, nunca. Cuando en Romanos 6 y 7 habla del pecado y de la lucha con el pecado y del hombre viejo, que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí debería de hacer, nunca habla de las maldiciones ni de liberaciones. Cuando en Gálatas dice que el espíritu y la carne se oponen, nunca le llama maldiciones a los pecados de lujuria, fornicación, hechicería, divisiones, herejías. No les llama maldiciones, ni siquiera les llama demonios, les llama pecados. Aunque hay uno de esas listas que se llama maledicencia, no maldición. Bueno, maledicencia es hablar cosas malas, ¿no? Entonces, nunca Pablo dice que sean maldiciones y sobre todo, nunca nos dice que el remedio es una liberación. El remedio que da Pablo en Gálatas como lo da en Romanos. En Romanos, después del capítulo 7, que dice que hay en mí la ley del pecado, termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿no? De ahí tenemos que poner nuestro nombre, ¿no? Miserable cristiano. Y Romanos termina diciendo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, la solución que también está en Gálatas es la misma. Cuando dice, si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu no satisface
los deseos de la carne. No dice las maldiciones, ni dice las liberaciones, dice andar en el Espíritu. Satisfacer, no satisfará los deseos de la carne, ¿no? Ahí está Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu y no satisfaréis, en la mejor traducción, no satisfaréis los deseos de la carne, ¿no? Entonces, la solución de Dios siempre es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Cristo en la tierra. Él está representando a Cristo. El momento en que yo hago a un lado al Espíritu Santo como la solución de la vida cristiana y en su lugar pongo el legalismo, mis propias obras o incluso las liberaciones, le estoy quitando su lugar al Espíritu Santo, porque todo lo que salga de mi carne será carnal y lo que salga del Espíritu será espiritual, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc., ¿no? Dominio propio. No dice el fruto de mi esfuerzo, el fruto de mi espiritualidad, el fruto de una liberación, el fruto del Espíritu. Entonces yo tengo una sola meta, ¿no? Rendirme a Dios completamente y ser lleno de su Espíritu, y Él hará lo demás, ¿no? Es como lo que esperaba la iglesia en el Pentecostés. Y vino esa llenura del Espíritu y entonces hicieron la obra de Dios. Pero no hubo, en los evangelios hubo liberaciones, sí, de endemoniados que no eran cristianos, ¿no? Eso sí, estamos de acuerdo y lo entendemos perfecto. Pero no hubo liberaciones de cristianos, de discípulos, y mucho menos de cosas como maldiciones y herencias, ¿no? Ni siquiera se menciona. Bueno, volviendo a Éxodo. Primera cosa, entonces, el Nuevo Testamento no lo interpreta de esa manera. Porque si el Nuevo Testamento lo hubiera interpretado de esa manera, veríamos claramente que Juan nos diría, no se les olvide liberar, ¿no? O Pedro, Pablo. Pablo, cuando trata el problema de los corintios, ¿sí han visto que esa carta a los corintios es tremenda, ¿no? Había divisiones, fraudes, acusaciones, incesto, abusos en la cena del Señor, abusos en los dones, idolatría, negación de la resurrección, ¿no? Ya vi bosquejo de Corintios. En ningún momento Pablo dice, a ver, el incestuoso, libérenmelo. No dice eso. Porque el llamamiento de Dios, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús siempre fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es algo que conlleva mi responsabilidad. Total que el Nuevo Testamento no interpreta así este mandamiento. Segundo, si la maldición es una cosa mala, no sé si estaríamos de acuerdo que, al menos en el concepto de echarle fuera maldiciones a la gente, la maldición sería una cosa mala, demoníaca, ¿o no? Eso es incompatible con que dice aquí, yo visito o yo castigo. ¿Quién es el que dice que visitará la maldad? Dios. No los demonios, no las malas vibraciones negativas, como sería esa idea de la maldición, como les he dicho, como una especie de nata que yo traigo y que me tienen que sacar. Allí dice que es Dios el que castiga, ¿no? Entonces ahí hay una incoherencia. ¿Cómo me dices tú que ahí habla de maldiciones si habla de un juicio divino? De modo que Dios me mande así como que, pues ahí te va este demonio, ahí te va esta cosa mala. Y si Dios me la mandó, pues como el hermano viene y me libera. Si Dios me la mandó, él estaría en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y pensar en un Dios que me manda cosas malas, pues también no se parece mucho al Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la tercera y la cuarta generación? Si recuerdan ustedes, decíamos que, de acuerdo con el Deuteronomio, las maldiciones son las consecuencias de desobedecer la ley.
Y les ponía un ejemplo muy, muy sencillo, muy simplista si quieren. Le dice el papá al niño pequeñito, no metas los dedos en el enchufe. Y entonces va el niño y los mete, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿El papá lo maldijo? ¿El papá quiso que le pasara eso? Es una consecuencia de la desobediencia. Toda la ley tiene su objetivo en el amor y tiene su origen en el amor. Lo que Dios nos pide que hagamos o que no hagamos solo surge de su amor. Él no es más grande ni más chiquito. Si yo lo obedezco, Dios es más grande. ¿Será? No. Él ya es completo, ¿no? Él ya es glorioso. Si yo lo desobedezco, si no lo alabo, Él se va a hacer chiquito. ¿Verdad que no? A Él no le afecta en su ser, pero le afecta en el amor que tiene por mí. Y en ese sentido, Él me dice algo que me previene de ser destruido. Y si yo lo hago, voy a sufrir esa consecuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que un papá es alcohólico. Ese es su pecado. ¿Va a tener consecuencias? Sí. Va a tener desde las consecuencias individuales de enfermarse del hígado, perder neuronas, hincharse, desnutrirse, muchas cosas, ¿no? Pero también va a tener consecuencias en su familia, porque va a perder su trabajo y cuando lo tenía, pues se lo gastaba todo en la cantina. Entonces ya no puede proveer para su familia. Tampoco podía dedicarse a sus hijos, porque la mayor parte del tiempo era una persona inconsciente, metida en por su egoísmo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para esos hijos? Van a crecer sin amor, sin atención, sin educación, sin dinero, a expensas de encontrar refugio en los amigos, en la droga, o de imitar la conducta del papá, ¿verdad? Entonces, la generación que me sigue es afectada por mi pecado. Pero si se fijan que entonces la maldición no es una especie de entelequia que se le metió, es una influencia que se da en la realidad, ¿no? Es una influencia en la realidad, en la conducta, consecuencias de todo lo que hacemos, porque el pecado no es solo una dimensión individual, es una dimensión social, como son las guerras, las injusticias, la prostitución infantil, etc. Es algo que no es la voluntad de Dios. ¿De dónde surgió? De la separación del hombre de Dios. Y esa es la dimensión social del pecado. Entonces, si mi hijo no estudió porque yo no lo apoyé, si mi hijo también se hizo alcohólico porque me vio ser alcohólico, si mi hijo no tuvo el apoyo del amor y del tiempo que yo le pude dar, ¿eso lo va a reflejar él con sus propios hijos? También, sí. Claro. Y tal vez los hijos de sus hijos, lo mismo, ¿no? Entonces vemos que es perfectamente natural que el pecado va pasando a lo largo de la historia. El libro del Génesis incluso nos muestra a un Adán que desobedece y un hijo suyo que mata al hermano, y luego una humanidad que se degrada cada vez más hasta que tiene que venir un diluvio, ¿no? Es algo natural, pero no son maldiciones en ese sentido ocultista del término. El sentido bíblico de maldición es el juicio y la consecuencia de desobedecer. El sentido ocultista es el de las malas vibras, de la salación, el de la fuerza negativa esa que me ha invadido. Entonces, por supuesto, que la solución tiene que ser al revés, ¿no? Si yo paso al verso 6, misericordia a millares de descendientes, ¿no? Porque ese es el contexto. Y ahí cambia todo. Cuando yo me convierto a Cristo y empiezo a cambiar, ¿quién va a ser bendecido? Mi familia. Creen en el Señor Jesucristo,
mi familia, mis hijos, si mis hijos crecen viendo el cristianismo, viviendo el cristianismo verdadero, porque si mi cristianismo es superficial, mi hijo está vacunándose contra el cristianismo, ¿verdad? Pero si es auténtico, él va a conocer a Cristo, y mi nieto va a conocer a Cristo, y mi bisnieto va a conocer a Cristo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos no es que Dios esté interesado en condenar al mundo y en maldecir y maldecir por aquí y por allá, sino en un Dios que hace misericordia a millares, y que su objetivo principal, lo dice Jesús también, Juan: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿verdad? Para salvar al mundo. Entonces, si yo soy cristiano, puedo tener o puedo seguir arrastrando algunas cosas que aprendí del medio en que yo me desarrollé, ¿sí? Vamos a suponer que yo me crié en un hogar, bueno, en una casa, una familia, porque la palabra hogar es toda una etimología muy complicada. Era la chimenea de los romanos, de los griegos, donde creían que vivía el espíritu de los difuntos. Eso es otra cosa. Pero bueno, yo me crié en una familia donde, por ejemplo, el papá pudo haber sido un macho, ¿no? Maltratar a la esposa y tenerle el pie encima. Entonces yo creo que eso es lo normal y me hago cristiano. Ahora necesito empezar un proceso que se puede llamar la regeneración o la entera santificación, donde Dios va a ir enseñándome a través de la Biblia, porque dice Romanos 12: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Entonces yo, a través de la Biblia, cada día voy a ir entendiendo más la mente de Dios y rompiendo con el molde del mundo con el que me había troquelado, ¿no? Pero yo voy rompiendo, porque dice: no os conforméis, es decir, no toméis el molde de este mundo. Eso por un lado. Por otro, tengo el Espíritu Santo, que me va a ir redarguyendo de lo que está mal, y que va a ir provocando en mí el fruto, que es el amor, y el amor me va a ir haciendo que muchas cosas cambien. Entonces, efectivamente, yo tengo una influencia y tengo una enseñanza de mi padre de maltratar a la esposa. En la medida en que yo voy creciendo en Cristo, voy a aprender que la esposa es un vaso frágil, que la esposa es la corona del varón, que somos iguales ante Dios, y así hasta que yo ya no la voy a maltratar, sino la voy a consentir, voy a vivir para que sea feliz. Pero fue un proceso, ¿no? Sí. Un proceso en el cual yo tuve que aprender la voluntad de Dios, desarrollar el amor de Dios. Por eso es que no se trata de una especie de limpia. Viene la pareja y dice: es que tenemos problemas. Y entonces, ahorita los vamos a liberar, ¿no? Y empieza el griterío: ¡fuera espíritu de divorcio! Ya hicimos guerra espiritual. Ya hasta les disparamos unas saetas encendidas. Pues ya se van ellos a su casa, ¿y qué cambió? ¿Saben qué cambió? Absolutamente nada. Porque el camino es entrar en el orden de Dios. Y el orden de Dios es que el marido ame a su esposa, que la esposa obedezca a su marido, que juntos crezcamos en la palabra, que juntos nos llenemos del Espíritu Santo. El camino es otro, y no es un camino corto, no es un camino mágico, es un camino largo de transformación. Por eso decimos que Cristo nos hizo libres, porque esas consecuencias de la desobediencia las vamos superando en la medida en que vamos siendo renovados en Cristo. Nuestro hombre nuevo, que era primero un bebé, va creciendo cada día más. Volviendo al ejemplo del papá borracho, a lo mejor si el hijo se hace cristiano, va a tener que perdonar a su papá, pero para perdonar a su papá tiene que ser redarguido por el Espíritu, para ser muy consciente de que él
que tiene ese resentimiento y ese odio contra su papá por lo que su papá le hizo o por lo que no le dio, ¿verdad? Y luego también él va a tener que decidir que no quiere seguir ese camino. Y en contraposición a ello, él tiene que ser ahora una persona que le da tiempo a sus hijos, que los educa, que los cuida. Entonces es el trabajo de crecer en la vida cristiana hacia la entera santificación. Pero no hay una solución mágica. Creo en el poder de la oración, pero no hay una solución mágica para cambiar. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos renovar por la palabra de Dios. Es un proceso, como el árbol, dice el Salmo 1, como el árbol que da su fruto a su tiempo. Y el tiempo para que un árbol crezca es muy largo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el mandamiento no se podría interpretar como una maldición. De hecho, la palabra ahí no se usa, ¿no? No sé si más o menos. Sí. También hay un texto, me parece en Deuteronomio, que dice que ya el hijo no va a cargar con el pecado del padre. En Ezequiel. El chiste es de que ya cómo se relaciona con este. Y la otra cosa es, bueno, aquí hemos visto que la oración no tiene poder. Usted acaba de decir que sí. Bueno, perdón. Qué bueno que ponen atención. Pero él dijo que la oración no tiene poder. Nos ha explicado que la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Es Dios, ¿no? Porque sí tenemos que tener mucho cuidado en no atribuirle poder ni a la oración, ni a la Biblia, ni a la fe. El poder es de Dios, nada más, ¿no? Hoy hablaba yo con una persona no cristiana, ¿verdad? Y él insistía en lo que mucha gente, es que creas en lo que creas, lo importante es que creas, ¿no es cierto? La fe no es el poder es de Dios. Y la oración es un diálogo de amor. Siempre tenemos que caminar hacia allá, a que la oración es un diálogo de amor. Imagínense que la oración es hablar por teléfono, ¿no? Cuando hablo por teléfono estoy hablando con alguien que no veo, que no en todo el sentido está aquí. Cuando hablo con Dios es así. Pero ¿qué les parecería que yo por teléfono, ¿verdad? Diga, y me traes jitomates, cebollas y la leche de osa? ¿Y siempre así? ¿Verdad que no? ¿Cómo hablan los enamorados por teléfono? 2, 3 horas y se dicen cosas bonitas. Esa es la oración. Ciertamente en Ezequiel dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero eso es en el sentido precisamente moral, donde el juicio que Dios hace sobre el pecador no puede ser cargado sobre otra persona, ¿no? Tu pecado, tu responsabilidad, y así como tu fe, es algo estrictamente individual. Pero las consecuencias y la influencia del pecado sí recae sobre otros. O sea, si yo voy y mato a alguien, Dios no le está imputando a él la culpa, pero la consecuencia de mi pecado, ¿sobre quién recayó? Pues sobre el muerto, ¿no? O sea, eso es lo triste, que nuestro pecado influye en los demás. Por eso el pecado es grave. Por eso el pecado es digno de muerte. No es cualquier cosa, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué más quieren comentar? Todavía tenemos tantito tiempo. Hay alguna... es que hace unos minutos hablábamos acerca de que Dios puso el pecado de la humanidad en Cristo, ¿no? Estamos aquí en una interpretación literal, simbólica, ambas cosas. Los versículos que citó, por ejemplo,
Corintios, que lo hizo pecado por nosotros. Y Romanos, Gálatas, que les fue hecho maldición, todo eso, son contundentes en el sentido de una aseveración de un suceso que se dio en la cruz, ¿no? Claro, lo complicado es que el pecado no es algo físico, o sea, no tiene un peso, no tiene un color, no tiene una medida. Exacto. Entonces la muerte de Cristo es física, Sí. pero el pecado que Él carga sobre nosotros es espiritual. Pues ahí estamos en dos dimensiones, ¿no? Sí. Eso es lo complicado, pero lo que sí es real, y es verdadero, aunque no sea tangible, es que Dios estuvo dispuesto a reconciliarnos con Él, aunque éramos enemigos, permitiendo que matáramos a su propio Hijo. Tal fue su amor, que está asumiendo con ello toda nuestra maldad, todo nuestro alejamiento de Él. Eso es definitivo, ¿verdad? ¿Ale? Sí. Si yo quisiera buscar un poquito más sobre el poder de la oración. O sea, cuando yo he escuchado, sobre todo hablar del poder de la oración, no hablo sobre que la oración tenga poder, sino que el hecho de hablar con Dios, llevar tus problemas a Dios, ponerlos en sus manos, ese es el poder, el de Dios. Pero claro, creo que tal vez está mal interpretado, ¿no? Es decir, porque esto quizá puede pensar que el orar no sea tan grande, tan no, importante. el orar es grandioso, pero miren, el problema es que a veces empezamos a desenfocar a Dios y a poner nuestra fe en las cosas. Por ejemplo, deja tu Biblia abierta en tu casa para que se vayan los malos espíritus. Estoy atribuyendo el poder al papel, a la tinta, a las palabras humanas. No, el poder es Dios, ¿no? Muchos atribuyen el poder a la fe. Es que tu fe puede hacer esto, tu fe puede hacer aquello. No, mi fe no es más que el depósito de mi ser en Dios, ¿no? Mi entrega a Dios. Lo mismo la oración, así como rito, ¿no? Es que si repites esta oración, es que si oras tantas horas al día, es que si en la oración decretas tal cosa. No, el poder es de Dios. No es que la oración me va a conseguir cosas. ¿No? Sería egoísta ver la oración solo como una manera de conseguir cosas. Creo que la oración es ante todo agradecerle a Dios, decirle que lo amo, alabarlo, escucharlo, porque volviendo al ejemplo del teléfono, ¿no? Tengo que oír lo que me dice que está del otro lado de la línea, o sea, dejar que el Espíritu nos hable, ¿no? Que es lo que se llama meditar en su palabra, que va unido a la oración. Entonces, de acuerdo, la oración me permite experimentar el poder de Dios, el amor de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pero en sí la oración no es un objeto que tenga poder. Creo que no es así, ¿verdad? Bueno, en relación con eso, yo recuerdo que cuando yo me hice cristiano, me insistían que yo hiciera la oración y que la pronunciara conmigo, ¿no? Porque decía, está escrito que si creyeres y confesares contigo que eres el Señor y murió por ti, entonces vas a ser salvo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si no lo oro? Si yo lo estoy creyendo y lo estoy aceptando, la oración tiene que ser entonces una formalidad o un medio. Lo tenía que confesar con mi boca, propiamente hablando. Entonces eso sí le atribuiría cierto poder a la oración o al hecho de confesarlo. Miren, aunque ya no me quiero alargar, voy a tratar de contestar en un ratito. La Biblia se distingue de la magia y de las otras religiones en que el hombre siempre le atribuye poder a las fórmulas mágicas, a las palabras, a los objetos, a los ademanes, a las ceremonias, a las ropas, a los lugares, a los días, ¿sí? Le atribuimos poder a las cosas. Y en la Biblia queda claro que a Dios le interesa una sola cosa,
el corazón. ¿No? Tan es así que Isaías le dice al pueblo, ¿no? La palabra de Dios es: ya no me traigan más vano presente, ya estoy harto de sus holocaustos, de sus sábados, de sus lunas nuevas, cuando alcen las manos yo no escucharé. O sea, la cuestión externa puede ser importante, pero no es fundamental. Y si esa cosa externa se vuelve vacía, como el caso de que dice Isaías, o se vuelve supersticiosa, es aborrecible a Dios. Porque a Dios le interesa el corazón, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, creo que tanto el hecho de confesar con la boca como el hecho de bautizarse en agua no son más que la evidencia de que tu fe es tan real que te comprometes, ¿no? O sea, tú puedes creer. ¿Qué pasaría si un mudo cree en Cristo? Se salva, pero si no confesó con la boca, ¿verdad? O sea, es el corazón, ¿no? Claro, si tu fe es verdadera, no vas a esconder tu fe. Tiene que llegar un momento en que tú manifiestas que crees y te bautizas. Diferente es alguien que dice: yo sí creo, pero no me quiero bautizar, tampoco quiero que nadie sepa. Bueno, entonces no creíste, ¿sí? Pero lo importante es la fe que está dentro. Y lo que tú dices, cómo lo dices y en qué momento es secundario. Pues si tú analizas la oración del ladrón en la cruz, no se parece a la oración que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que Jesús vio en él? Su corazón, su fe. La oración de Pablo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y esa es su conversión, ¿no? No repitió exactamente lo que hoy quisiéramos que repitiera, pero esa es su conversión. No sé si... Sí, el comentario era porque como ya después nos comentaba que compartiéramos alguien, casi siempre nos decían, tú ocúpate de llevarlo a que haga su oración. Entonces decía, bueno, si ya hizo la oración, ya se salvó y ya la dijo. También es un riesgo, ¿no? ¿Cuánta gente puede repetir la oración? O sea, repetir, nada más repetir. Como el perico, ¿no? Y a veces con cierta confusión, porque si usted le dicen a una persona más acostumbrada al culto católico, ¿aceptas a Cristo? Pues claro, siempre lo acepto, cada domingo lo acepto, sí, la hostia, ¿no? Entonces, pues, es posible que no esté entendiendo que tú lo que le quieres decir es que tiene que llegar a un punto crítico donde su vida cambie, porque se la va a entregar 100% a Cristo, ¿no? Eso es lo complicado. Bueno, ok. Si no tienen más preguntas, la próxima sesión nos queda hablar de la santificación. Por ahí yo les había dejado de tareita que vayan investigando qué es la santidad, qué es la santificación, ¿verdad? Alguien por ahí ya me leyó que santo quiere decir apartado. Pero eso, ¿cómo se lo aplicamos a Dios? Dios está apartado. ¿Apartado para quién? Y Él es 3 veces santo. Entonces, ¿qué quiere decir santo? Y sobre todo con respecto a Dios, ¿no? Es para que lo vayan a pensar, ¿no? Bueno, ok.